México ha dado jugadores de un buen nivel, varios de ellos con el talento suficiente para jugar en Europa, pero otros que aunque fueron muy buenos, por una u otra razón nunca pudieron jugar en el viejo continente. Así que en este video vamos a repasar 12 jugadores mexicanos que nunca jugaron en Europa. Comenzamos con Luis Romo. El nacido en Los Mochis empezó a destacar a una edad avanzada. Formado en el Querétaro, Romo debutó en Primera División en 2018 cuando ya tenía 23 años. Rápidamente logró destacar, convirtiéndose en el capitán de los Gallos. Su gran nivel lo hizo debutar en la selección en 2019 y ser comprado por Cruz Azul en 2020. El mediocampista vivió su mejor momento en 2021, cuando fue campeón de liga con Cruz Azul y después fue elegido como uno de los 3 refuerzos para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde México logró ganar la medalla de bronce. Tras ese gran verano, el mediocampista de en ese entonces 26 años sonó para equipos como el Celta de Vigo y el Getafe de España. Hubo medios que incluso ya daban por hecho que Romo jugaría en el fútbol español, sin embargo se terminó quedando en México. La razón, el Getafe lo quería a préstamo con opción a compra, oferta que Cruz Azul no aceptó, y en el caso del Celta de Vigo se echaron para atrás de la negociación cuando Cruz Azul les pidió $10 millones, así se le fue el tren a Europa. 6 meses después de que Cruz Azul rechazó las ofertas de España, lo mandaron al Monterrey en un intercambio por Charlie Rodríguez. Romo se ha mantenido como un gran mediocampista. Este 2026 fue uno de los mejores jugadores de México en el Mundial, pero a sus 31 años parece imposible que pueda cumplir el sueño europeo. Ramón Morales debutó en los Reboceros de La Piedad de la Liga de Ascenso en 1994, más tarde fue fichado por Monterrey, pero fue en Chivas donde se terminaría consolidando. Ramoncito llegó al rebaño en 1998 y con el tiempo pasó a ser un referente del equipo. En 2001, con casi 26 años, debutó en selección mexicana y a partir de ahí comenzó a ser un recurrente en las convocatorias. Sus buenas actuaciones en selección mexicana y especialmente en la Copa Libertadores con Chivas llamaron la atención de equipos europeos. El propio Morales declararía tras su retiro que equipos como el Sevilla y el Olympique de Marsella estaban interesados en él. Sin embargo, Chivas no lo quiso vender. El mediocampista se quedó en el rebaño hasta 2009, siendo considerado uno de los mejores jugadores en la historia del Guadalajara, con 460 partidos en el club, 80 goles anotados y el título de la Apertura 2006. En selección mexicana disputó un total de 56 partidos, anotó 6 goles y jugó los mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Morales llegó a declarar que aunque se quedó con las ganas de vivir la experiencia europea, jamás guardó rencor ni frustración por el tema, valorando la carrera consolidada que logró hacer como referente absoluto en Chivas y en la selección mexicana. Jesús Gallardo ya es uno de los 10 jugadores con más partidos en selección mexicana de toda la historia, con un total de 127 partidos, superando a leyendas de la selección mexicana como Carlos Salcido, Cuauhtémoc Blanco, Javier Hernández y Jared Borghetti. Gallardo debutó en el Tri en 2016 cuando militaba en los Pumas, se alcanzó a meter entre los convocados a Rusia 2018 y no fue de paseo, sino que fue titular en los 4 partidos que disputó México. Para Qatar 2022 también fue titular, disputando los 3 partidos completos, y en México 2026 jugó los 5 partidos del Tri en el Mundial, para un total de 12 partidos mundialistas, colocándose como el cuarto jugador mexicano con más partidos en mundiales, solo por detrás de Márquez, Guardado y Ochoa. Sin duda alguna, Gallardo se ha convertido en un histórico de nuestro balompié. Sin embargo, nunca ha jugado en Europa y parece nunca jugará. A pesar de su trayectoria en selección mexicana y en Liga MX, siendo campeón con Rayados y posteriormente bicampeón en Toluca, Gallardo no ha podido cumplir el sueño europeo. En diversas entrevistas, el propio Gallardo ha reconocido que en su momento existieron acercamientos y oportunidades reales para emigrar, pero por diferentes temas de negociación o decisiones de carrera, la transferencia no se cerró. Además afirmó que siempre ha soñado jugar en Europa y que sentía que podía competir allá. Sin embargo, está tranquilo con la carrera que ha hecho. Osvaldo Sánchez es uno de los mejores porteros mexicanos de la historia, surgido en las fuerzas básicas del Atlas, con un paso por el América, consolidado en Chivas y referente de Santos, disputó 99 partidos en la selección mexicana y fue el portero titular en Alemania 2006, fue nombrado mejor portero de la Liga MX en 6 ocasiones, además de que ganó 3 ligas, una con Chivas y 2 con Santos. Osvaldo logró construir una muy buena carrera en el balompié nacional, sin embargo le faltó jugar en Europa. En este caso, Osvaldo fue el que prefirió quedarse en México. Cuando era el portero titular de la selección y brillaba en Chivas, hubo equipos europeos interesados en él, como el Recreativo de Huelva y el Getafe en España y el Bolton Wanderers de Inglaterra. Sin embargo, los sueldos y las condiciones de contrato que ofrecían eran considerablemente inferiores a lo que ganaba en México. Ir a Europa representaba reducir su salario a menos de la mitad, algo que no le resultaba atractivo ni a él ni a su familia. En la Liga MX, Osvaldo no solo gozaba de un salario top, sino de una jerarquía absoluta. Era capitán, referente, seleccionado nacional y figura de uno de los equipos más grandes del país. Dar el paso a un club de media o baja tabla en Europa significaba pelear el descenso, algo que a sus más de 30 años representaba un riesgo deportivo. Es por ello que Osvaldo nunca jugó en el fútbol europeo.
Otro caso es el de Henry Martin. El delantero yucateco comenzó jugando en los Venados de Mérida para posteriormente en 2014 ser fichado por Tijuana. Su paso por los Xolos fue bastante irregular. En 2018 fue fichado por el América y de a poco logró convertirse en el goleador del equipo. Hasta 2020, cuando ya tenía 27 años, Henry empezó a ser un recurrente en las convocatorias de la selección mexicana, y es que a diferencia de otros jugadores, la edad fue el factor de que nunca haya podido irse a Europa. Entre 2021 y 2023, Henry vivió sus mejores años, siendo medallista olímpico en Tokio 2021, delantero titular de la selección mexicana en Qatar 2022 y campeón de goleo con el América en el Clausura 2023. Cuando Henry finalmente explotó, ya tenía cerca de 29 o 30 años, un rango de edad donde los clubes europeos raramente invierten en traspasos desde Latinoamérica. Tras el Mundial de Qatar 2022 y su título de goleo en el Clausura 2023, existieron sondeos de clubes en Europa como el Sporting de Lisboa. Sin embargo, el América le ofreció un contrato de renovación sumamente atractivo en lo económico y en lo deportivo: ser el capitán, el referente del ataque, buscar el título y asegurar su estabilidad familiar. El yucateco optó por quedarse en el América y hasta la fecha, a sus casi 34 años, ahí se mantiene. Ramón Ramírez fue uno de los mejores jugadores que vistieron la camiseta de la selección mexicana. El mediocampista izquierdo, canterano de Coras Tepic, se dio a conocer cuando jugaba en Santos y fue campeón de liga en 1997 con Chivas. En la selección mexicana disputó los mundiales de Estados Unidos 94 y Francia 98 y ganó 3 Copas Oro y la Copa Confederaciones de 1999. Con una muy buena carrera en la Liga MX y en la selección mexicana, muchas veces se le ha cuestionado el por qué nunca jugó en Europa, y él ha sido claro: fue porque no quiso. En el momento cuando pudo hacerlo, decidió no hacerlo, pero después le llegó el deseo de hacerlo y ya no pudo. En 1990, cuando tenía 21 años, tras una gira por Europa con la selección mexicana sub-23, un club de la Serie A de Italia le ofreció quedarse e integrarse a su equipo, pero Ramón Ramírez no quiso. Años después, cuando Ramón ya era un referente en la selección mexicana, hubo interés desde España de equipos como la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, pero la directiva de Santos y posteriormente la oferta que armó Chivas para ficharlo en 1996 blindaron al jugador en el mercado local con cifras inaccesibles para lo que un club europeo pagaba por un mexicano en esa época. De esa forma, aunque Ramón ya tenía la intención de jugar en Europa, no pudo salir del país. José de Jesús Corona, el portero nacido en Guadalajara, debutó en el Atlas en 2003, pasó por los Tecos y en 2009 llegó al Cruz Azul, club en el que se terminaría consolidando y en el que jugaría la mayor parte de su carrera. Corona siempre se mantuvo como uno de los mejores porteros mexicanos. Su momento cumbre llegó en 2012. El portero fue elegido como uno de los refuerzos y el capitán de la selección mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Londres. Su desempeño en el torneo fue sobresaliente y fue clave para que México obtuviera la histórica medalla de oro. Corona fue una de las grandes figuras del torneo, con actuaciones que llamaron la atención de clubes europeos, pero el problema fue la edad. Corona ya tenía 31 años. Aún así creo hubiese sido un gran momento para irse, pues en mi opinión hubiera podido destacar en equipos de media tabla en España como el Levante, el Español de Barcelona o el Valladolid. Sin embargo, nunca existió una oferta formal para que Chuy se vaya a jugar a Europa. El portero se mantuvo en México y se retiró en 2025 sin haber jugado nunca en el viejo continente. Si hablamos de calidad pura en el fútbol mexicano, es imposible no mencionar al maestro Benjamín Galindo, un mediocampista con una técnica exquisita, visión de juego privilegiada y un golpeo de balón perfecto con ambas piernas. Considerado por muchos el mejor cobrador de tiros libres mexicano en toda la historia, surgido de Tampico Madero, Galindo se convirtió en leyenda de la Liga MX tras sus brillantes pasos por Chivas, Santos, Cruz Azul y Pachuca. Con la selección mexicana fue un pilar indiscutible durante más de una década, disputó el Mundial de Estados Unidos 94, fue subcampeón de la Copa América 1993, acumulando 89 partidos y 28 goles con el Tri. Con ese talento descomunal, la pregunta obligada es: ¿por qué nunca dio el salto a Europa? Durante los años 80 y 90, las exportaciones de futbolistas mexicanos al viejo continente eran contadas. Además, Galindo era la máxima figura y el cerebro de los equipos más poderosos del país, lo que hacía que las directivas lo cotizaran a precios muy elevados para los europeos, quienes en ese entonces no solían arriesgar grandes sumas por jugadores de nuestro país. El maestro se consolidó como una leyenda del fútbol mexicano, ganando títulos con 4 camisetas distintas y dejando una huella imborrable. Jorge Campos es el portero más carismático que ha dado el fútbol mexicano. El originario de Acapulco debutó en 1988 con Pumas, club en el que se convirtió en una figura mundial no solo por sus atajadas, sino por sus llamativos uniformes y por su curiosa doble función. También jugaba de delantero. En 1993 fue reconocido por la IFFHS como el tercer mejor portero del mundo, y con la selección mexicana disputó Copas del Mundo, Copas América y fue pieza clave en la histórica Copa Confederaciones de 1999. Campos tuvo una brillante carrera, pero le faltó jugar en Europa. El propio jugador
contó años después, sin querer revelar el nombre del club, que en su etapa con Pumas le llegó una oferta desde Europa por $5 millones. Sin embargo, en otras entrevistas aseguró que jamás hubo un acercamiento formal, solo rumores de agentes. Lo que sí queda claro es que Campos siempre estuvo profundamente arraigado a México y que cuando decidió salir del país en 1996, prefirió hacerlo hacia Los Ángeles Galaxy. Muy probablemente la principal razón por la que Campos nunca jugó en Europa fue su estatura. Campos medía 1.70, estatura que para la liga mexicana no era gran problema, pero en Europa sí se hubiese notado mucho la diferencia, con porteros que solían medir arriba de 1.85. Oribe Peralta, delantero letal, de garra incansable y de un olfato goleador en los momentos de máxima presión. Tras un inicio de carrera picando piedra por León, Monterrey y Jaguares, Oribe explotó de forma espectacular con Santos, pero el punto de inflexión definitivo llegó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en un torneo memorable, marcando los 2 goles en la final ante Brasil para colgarse la histórica medalla de oro. Un rendimiento estelar que continuó en el Mundial de Brasil 2014 y en sus etapas doradas con Santos y América, donde conquistó 4 títulos de Liga MX. Oribe tenía calidad para triunfar en Europa, pero ¿por qué no dio el salto al viejo continente? La explicación radica en la edad y en la postura directiva. Tras el impacto de Londres 2012, llegaron ofertas formales desde España, con interés de clubes como el Español e incluso acercamientos del Atlético de Madrid. Sin embargo, Santos prefirió retener a su máxima figura y no aceptó las propuestas. Para cuando llegó la millonaria oferta del América en 2014, Oribe rozaba los 30 años. El propio Peralta confesó tiempo después que ya no estaba en edad de arriesgar la estabilidad financiera de su familia por perseguir una aventura incierta en Europa. El Cepillo se quedó en México como una figura de época, demostrando que se puede ser leyenda absoluta del Tri sin haber cruzado el charco. Otro que nunca jugó en Europa fue Luis el Matador Hernández, uno de los delanteros más queridos y recordados del fútbol mexicano, sobre todo por su inolvidable Mundial de Francia 98. Formado en Cruz Azul, el veracruzano explotó en la Copa América 1997, torneo en el que fue el goleador con 6 dianas, por encima incluso de Ronaldo y Romario. Esa actuación puso a media Europa a seguirlo. El propio Matador reveló años después que tuvo ofertas del Borussia Mönchengladbach de Alemania y del Mónaco de Francia, sin embargo decidió rechazarlas todas por una razón muy particular. Boca Juniors también lo buscaba, y la posibilidad de compartir cancha con Diego Armando Maradona pesó más que cualquier oferta europea. Su paso por Argentina sin embargo fue breve, el cupo de extranjeros del club ya estaba lleno, así que apenas disputó 5 partidos antes de regresar a México con el Necaxa en 1998. Tras el Mundial de Francia, donde anotó 4 goles, el Matador aceptó una oferta de Tigres, quedándose en el fútbol mexicano. Con todo y las ofertas que tuvo desde el viejo continente, Luis Hernández jamás debutó en el fútbol europeo. Finalmente terminamos con Claudio Suárez, uno de los mejores defensas centrales en la historia de la selección mexicana. Fue capitán indiscutible y apodado merecidamente como el emperador por su jerarquía, contundencia y liderazgo dentro de la cancha. Surgido de Pumas, donde fue campeón en la 90-91, Claudio tuvo una trayectoria brillante en el fútbol mexicano, destacando como referente histórico en las Chivas, que ganaron el verano 1997, y posteriormente en los Tigres. Con la selección mexicana disputó 177 partidos, jugó las Copas del Mundo de Estados Unidos 94 y Francia 98, conquistó 3 Copas Oro y fue el capitán de aquella histórica Copa Confederaciones de 1999. A pesar de ser considerado uno de los defensas más sólidos del continente en los años 90, jamás dio el salto a Europa. La razón principal fue la época y el mercado blindado. Los futbolistas mexicanos tenían muy pocos reflectores hacia el viejo continente, y cuando algún equipo europeo llegaba a fichar a algún jugador mexicano, normalmente eran jugadores ofensivos como Hugo Sánchez, Luis García o Manuel Negrete. Claudio Suárez se retiró como una auténtica leyenda, pero con esa espinita de nunca haber podido jugar en Europa. Esto es todo por el video de hoy. Comenta quién crees que podía destacar en Europa. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.